una columna se puede exaltar, denunciar, apoyar, opinar, compartir, conocer, entender, criticar y ofrecer un nuevo enfoque de lo que pasa en el mundo. Y ahora en Blue Jeans, un columnista nos contó. Bueno, 7:41 de la mañana. Hoy vamos a hacer la columna y la vamos a hacer con el doctor Camilo Cuervo, que es experto, abogado laboralista, a propósito de la reforma laboral. Bueno, estamos con reformas de un calibre importantísimo por estos días. Hay que estar enterados. De la reforma laboral ya se había publicado un borrador y pues por supuesto que se han publicado muchísimos análisis. Yo he tratado como de encontrar explicaciones importantes alrededor. Me parece que es un tema que nos interesa a todos. Por ejemplo, en gestión legislativa y de gobierno del doctor Javier Hoyos se habla de cómo a raíz del borrador que había, porque ahora estamos esperando otro, la aplicación de la ley más favorable al trabajador, así no esté vigente, pero que lo hubiese estado durante el tiempo de contrato de trabajo, se haría. Entonces, la ley 789, alguien podrá pensar que lo era desfavorable y pediría ajuste. Una cantidad de cosas primarían los contratos laborales y la regla general es que serían a término indefinido. Se dificulta la celebración de contratos de prestación de servicios, llegándose al punto de exigirles a contratistas independientes de exigencia su propia organización empresarial solvente. Además, los trabajadores de contratistas tendrían que recibir salarios y prestaciones iguales a los de las empresas beneficiarias. Bueno, en fin, hay toda una cantidad de cosas. Mejor dicho, se regresaría al recargo del 100% para dominicales y festivos y a la jornada laboral diurna de 6 a 6 y nocturna de 6 a 6. Hay muchas cosas, así que, pues bueno, en ese análisis importante que hizo el doctor Javier Hoyos, pues vamos a complementarlo y vamos a hablarlo, por supuesto, con el doctor Camilo Cuervo. Doctor Cuervo, muy buenos días. Buenos días, María Clara, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y saludar a todos tus oyentes en esta mañana fría, hoy en Bogotá. Oh, claro que sí. Bueno, doctor Cuervo, me siento muy rara saludando a Camilo de doctor Cuervo, pero así debe ser. ¿Cómo? Yo creo que empecemos porque es un sistema de pilares, porque mucho tiene que ver el sistema de pilares con los cambios que se vienen en la reforma laboral de ser aprobada. Pues, digamos, María Clara, es un poquito más de la reforma pensional que, digamos, que está construyéndose paralelamente con la reforma laboral, digamos, dentro del marco de propuestas que tiene el gobierno Petro, pues están los tres grandes temas: salud, laboral, que era la que estaba discutiendo, sí, y esta pensional, y en esta pensional tenemos el famoso sistema de pilares. El sistema de pilares es básicamente establecer unas escalas en las cuales una gran parte, por no decir toda la población, hasta unos niveles, por eso se llama pilares, va a un sistema público, en este caso a Colpensiones. Si uno pasa de ese nivel, pasa a fondos privados. Eso se ha intentado en otras partes en el mundo. No es un sistema del todo malo, es un sistema que busca que el Estado priorice las pensiones bajas o los ingresos bajos, se concentre realmente en subsidiar pensiones que son para personas, digamos, de bajos ingresos, y las personas que tienen altos ingresos o que tienen mejores capacidades económicas, pues puedan hacer, digamos, proyecciones de pensión mucho más sofisticadas a través principalmente de los fondos privados. Entonces es tener como niveles. Entonces el primer pilar sería el nivel más básico, en donde el Estado impacta a la gente que tiene más necesidad económica, y en un segundo nivel, pues, o en un tercero, o en un cuarto, hay pilares de varios niveles, pues ya los privados entrarían a revisar la forma en que construyen su propia pensión. Entonces, este sistema de pilares es básicamente diferenciar la población en niveles económicos para concentrarse en los niveles, el Estado, concentrarse en los niveles, digamos, más bajos. Claro, yo le voy a hacer preguntas muy puntuales, doctor Cuervo, porque la verdad es que empieza uno a decir entonces, ¿por qué tener un pilar de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes acabaría los fondos? Porque lo primero que hay que entender es que en Colombia el 85% de la gente cotiza por menos de 2 salarios mínimos. Entonces, cuando uno le dice
o establece un sistema de pilares que está por encima de 4. ¿Eso qué quiere decir? Cuando lo que dice es toda la gente que gane menos de 4 salarios mínimos tiene que estar en Colpensiones, no va a poder estar en un fondo privado porque el Estado se quiere concentrar en esos 4 salarios mínimos, o teóricamente en esas personas que ganan hasta 4 salarios mínimos. En la práctica está acabando con los fondos. ¿Por qué los está acabando? Porque el 85% de los colombianos hoy en día cotizan por menos de 2 salarios mínimos. Entonces, cuando yo le digo todo lo que exista hoy en día en pensiones, entre otras, el ahorro pensional, lo que la gente tiene cotizada en los fondos, tiene que sacarlo de ahí y pasarlo a Colpensiones, porque gana más de 4, porque gana menos de 4. La práctica estaría acabando los fondos. Entonces pasaríamos de una cobertura de los fondos que hoy podría estar por encima del 60% a prácticamente el 5 o 6% de cobertura. O sea, solamente entre 5 y 6% de las personas que hoy en día cotizan al sistema quedarían cubiertas por un sistema que tuviera un pilar de 4 salarios mínimos. Algunos están pensando en un pilar de 1 salario mínimo, que sería lo lógico, que es que el Estado se concentre en las pensiones de 1 salario mínimo y de ahí para arriba, como hasta 1.5 privado, y construye su pensión, o si le entrega la plata al Estado y el Estado la administra en Colpensiones, lo que antiguamente era el Seguro Social. Sí, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Bueno, entonces uno pensaría, ¿hay que subir la edad de pensión? Entonces... Pues María Clara, ese es uno de los grandes mitos y no mitos del derecho a las pensiones y del derecho pensional. Digamos que hay una realidad humana, y la realidad humana es que hoy duramos mucho más, nos envejecemos más, llegamos más lejos. Yo siempre pongo este ejemplo. Hace algunas décadas, cuando los abuelitos se morían a los 70 años, pues se morían de viejitos. Hoy una persona de 70 años es completamente funcional, completamente joven, si uno la quiere ver para el mercado de trabajo, y todavía tiene mucho que decir y mucho que hacer. Entonces, eso ha ido cambiando, digamos, la expectativa de vida de los seres humanos en el mundo entero, y en Colombia también ha ido creciendo en las últimas décadas por los avances médicos y porque ha mejorado la calidad de vida a nivel mundial, pero en Colombia específicamente desde hace 30 años ha subido muchísimo. Entonces, hoy la gente se está pensionando con edades que fueron pensadas en 1950, 1960, pero con una realidad del año 2023, del siglo XXI, en donde la gente se muere a los 90, 95 años. De hecho, ya tenemos un promedio, una expectativa de vida en hombres cercana a los 80 años y en mujeres a los 85 años. Entonces, si una mujer se pensiona a los 57 años y su expectativa de vida son 85, no existe ningún sistema financiero que soporte eso. Entonces, es la verdad que en algún momento vamos a tener que decirnos, en algún momento vamos a tener que subir las edades, porque ningún sistema, por más que el Estado pretenda subsidiarlo, va a poder empezar a pagar una pensión a los 57 años en el caso de las mujeres, o a los 62 años en el caso de los hombres. De hecho, en Europa la tendencia hoy en día está por encima de los 65 años, y la tendencia es a que siga subiendo, y ya vamos en algunos países europeos en 70 años. Nuestro fenómeno puede ser un poco distinto, pero tarde o temprano vamos a llegar a un envejecimiento mucho más elevado, vamos a una expectativa mucho más alta, y en ese caso es necesario revisar el tema de las edades. Claro, entonces se queda uno pensando, porque bueno, aunque se presenta la propuesta definitiva la semana entrante, uno diría, se pregunta, presenten lo que presenten, ¿por qué el gobierno quiere pasar todo a Colpensiones? Bueno, lo primero que hay que decir es que yo no estoy tan seguro que el gobierno alcance a presentarlo la próxima semana. En el caso de la laboral, todavía estamos en concertaciones, todavía estamos en discusiones. Digamos, como tú lo decías en la antesala, en la entrevista, esto generó mucho ruido y yo no creo que el gobierno tenga tiempo, pero yo sí creo que va a ser marzo, no estoy seguro que sea la próxima semana. En el caso de las pensiones, es evidente que el gobierno quiere apropiar el dinero que está hoy en día en los fondos, que es mucha plata, son 300 billones de pesos, y según ellos darle un manejo mucho más financiero y mucho más cuidadoso, porque según ellos, pues los fondos no han manejado bien los recursos de los trabajadores, lo cual no es cierto. Y obviamente ese dinero pues va a engrosar, digamos, las arcas públicas,
principalmente para generar subsidios. A mí lo que me preocupa con ese tema es que el subsidio per se no es malo. El subsidio es malo cuando se utiliza para comprar conciencias. El subsidio es malo cuando se utiliza para amarrar políticamente a la gente. Y lo que sí es cierto es que en Colombia tenemos una gran cantidad de adultos mayores que nunca cotizaron, que nunca construyeron su pensión y que evidentemente necesitan un apoyo del Estado. Pero esa plata debería salir del presupuesto general de la nación y no de los aportes pensionales de muchos colombianos que hemos construido a lo largo del tiempo. Entonces lo que preocupa es que en lugar de revisar el tema tributario, el tema fiscal, para que desde lo fiscal se entreguen los subsidios a las personas que verdaderamente los necesitan, en este caso los adultos mayores que no han construido una pensión, lo que sí es muy grave es que se pretende utilizar el dinero que los colombianos hemos ahorrado a lo largo de la vida para financiar esos proyectos. Es en la práctica, María Clara, una especie de reforma tributaria. Es decirle, mire, esa plata que usted tiene guardada, que no la ve porque usted no la ve en el día a día, una plata que está guardada en el fondo, cójala, entréguesela a Colpensiones y que Colpensiones empiece contra esa plata a pagarle subsidios a abuelos que definitivamente sí lo necesitan, pero la fuente no puede ser el ahorro del que sí construyó su pensión, del que sí confió en el sistema y del que sí aportó. La fuente, si tuviéramos que tener una fuente, pues tiene que ser el presupuesto general de la nación, lo cual pues lleva a otros temas, pues quitar subsidios de otro lado, que es lo que siempre hemos dicho, concentre los subsidios en gente que verdaderamente lo necesita y definitivamente el adulto mayor sin protección lo necesita. Entonces, en eso es un tema mucho más político, mucho más financiero y mucho más de finanzas públicas, pero en la práctica escoger la plata que hoy está ahorrada, que es de los particulares, y en eso hay muchas discusiones técnicas, pero es de la gente que la ahorró, y entregársela a Colpensiones para que genere subsidios en unos fondos, pues, digamos, con una destinación que puede ser loable, que puede ser justa, como proteger abuelos, pero pues la plata no puede salir del bolsillo de la gente que la ahorró. Claro, bueno, es que eso sí, en la línea de este programa no es esta, pero es que esto sí toca a todo el mundo y esto hay que hablarlo. Y pues como dicen, ahora Colombia parece una serie de Netflix, solo que con un capítulo nuevo cada día. Así que estamos pendientes, de verdad, de todo lo que vaya pasando y lo vamos a estar contactando, doctor Cuervo, para que nos vaya contando cómo va avanzando todo este tema y qué podemos esperar los colombianos según la decisión que se tome. ¿Le parece? Muchísimas gracias y con mucho gusto estamos para los oyentes de Blue y para ti siempre un abrazo gigantesco.